En el año 1860, cuando solo contaba Peral con 9 años de edad, presenciando en los muelles el embarque de las tropas españolas que partían para la guerra de Marruecos, el espíritu patriótico del chiquillo irrumpió en calurosos vivas a la patria y al general Prim, que presidía el embarque. El público congregado coreó los gritos espontáneos de Peral. La noticia saltó a la prensa y la reina Isabel II le concedió la gracia de poder ser aspirante a la Marina. Cumplida la edad reglamentaria y en atención a la solicitud cursada por doña Isabel Caballero de Peral, Isaac realizaba con un asombroso resultado en la época su brillantísimo examen de ingreso en la Escuela Naval. El día que Isaac vistió por primera vez en Cádiz el uniforme del Cuerpo General de la Armada, tras recibir el despacho real que le acreditaba como guardiamarina, su padre, don Juan Manuel Peral, condestable de artillería, partía voluntario hacia las colonias de Cuba para poder sufragar los gastos de la carrera militar de su tercer hijo. El 23 de abril de 1867, el caballero guardiamarina de segunda, Isaac Peral, zarpaba desde la bahía de Cádiz a bordo de la corbeta a vela Villa de Bilbao a cubrir su primera singladura. Le supusieron 50 inolvidables jornadas de navegación mediterránea en que la corbeta tocó en los puertos de Málaga, Santa Pola, Alicante, Rosas, Barcelona, Palma de Mallorca, Mahón y Cartagena. En esta última ciudad, la suya de nacimiento, nuestro caballero cadete tomó contacto profesional por primera vez con el arsenal militar de la Armada y las fortificaciones costeras de esta milenaria plaza fuerte, cabecera naval del Mediterráneo. Tras su gran cabotaje, el Michi, Peral, embarcó en la Urca Santa María, matrícula naval de altura que desde niño en Cartagena había asumido cuando leía los grandes descubrimientos del navegante genovés Cristóbal Colón. En el diario de navegación de Peral se consignaron por entonces en un proceloso viaje hacia Manila, bordeando el Cabo de Buena Esperanza, curiosos puntos y observaciones astronómicas sobre el Sol, las estrellas y la Luna. En una de las clases teóricas sobre la guerra naval, a bordo de aquella vieja nave escuela, el cadete Peral apuntó por primera vez en público la posibilidad de utilizar un arma secreta contra navíos atacantes en una imaginaria defensa española del Mediterráneo. El 25 de noviembre de 1870 ascendió a guardiamarina de primera y, embarcado en la fragata acorazada Victoria de la Escuadra de Instrucción, partía desde el puerto de Cartagena hacia el de Génova en comisión de traer al duque de Aosta, príncipe italiano don Amadeo de Saboya, recién proclamado rey de España por las Cortes de Madrid, presididas a la sazón por don Manuel Ruiz Zorrilla. Este servicio le valió a Peral la Gran Cruz de Caballero de la Orden de la Corona de Italia, concedida por el rey Amadeo de Saboya. Más tarde escoltaría a doña María Victoria y al resto de la nueva familia real española en su viaje desde Italia. El 21 de marzo de 1871 ascendía Peral al grado de alférez de navío y conoció en Cádiz a la que más tarde sería su esposa, Carmencita, hija del médico mayor de la Armada, don Antonio Cencio. En octubre pasó destinado a Cuba. A los 22 años de edad era segundo comandante del cañonero Dardo cuando murió su padre en Puerto Cristo de Cuba el 26 de agosto de 1872. El 11 de febrero de 1873 quedaba proclamada la Primera República Española. Por el gobierno de la nación le fue concedida a Isaac Peral, el 7 de noviembre del mismo año, la Cruz Roja del Mérito Naval por su heroico comportamiento durante la defensa de las lomas de Nuevita. Y a principios de 1874 volvió a España con licencia temporal por enfermedad, cuando ya se interesaba en el estudio de la electricidad, la gran desconocida por los físicos de la época. A principios del año 1877, Peral dejaba los barcos en que venía ejerciendo el profesorado con los caballeros alumnos al obtener plaza en la Escuela de Ampliación del Observatorio Astronómico de la Armada en San Fernando de Cádiz. Aprovechando su destino en tierra, Isaac Peral y Caballero contraía matrimonio en la Castrense de San Francisco con la señorita Carmen Cencio y Rodríguez el 20 de abril de 1877, cuando la pareja contaban con 25 y 20 años de edad respectivamente.
Restaurada la monarquía española en la persona real de don Alfonso XII, le fue concedida en 1878 la Cruz de Primera Clase del Mérito Naval por su obra escrita Tratado Teórico Práctico sobre Huracanes. Y en julio de 1880, ascendido Peral a teniente de navío, cesa en la escuela de aplicación y vuelve de nuevo a ultramar. En el apostadero de Filipinas se ocupó del detal de ingenieros del arsenal. Pasó posteriormente a la Comisión Hidrográfica y contrajo, de aquel tiempo, una grave herida en la frente ocasionada por el descuido de un maestro peluquero. La vida colonial en Cavite se hacía insoportable entre insurrecciones y graves epidemias de cólera que azotaban la zona. No obstante, Peral volvió sano y salvo al seno familiar en Cádiz. Nombrado profesor en la escuela de aplicación, de la que había sido alumno 12 años antes, se reencuentra con los estudios científicos que de siempre le habían apasionado. El teniente de navío Peral dejaba en los que había navegado y combatido 16 años de embarco y 1.318 días de mar. Corría el año 1884 cuando Peral se obsesionó con la idea de solucionar la navegación submarina intentada desde antiguo y abandonada en todo el mundo. Hasta él, todos los submarinos dependían del auxilio de superficie. Peral proyectó un barco con posibilidades originales de hundirse a voluntad para convertirlo en un arma poderosa que viniese a equilibrar nuestra deficiencia naval. El genio creador de Peral abandonó parcialmente un texto de geometría que lo venía ocupando para dedicarse a soñar en el interior de un auténtico submarino disparando torpedos y evolucionando con total independencia bajo las aguas. Corría el año 1885. El espíritu patriótico de Isaac Peral se exaltaba ante la grave crisis por la que pasaba el vasto imperio colonial y la impotencia defensiva española frente a las decisiones expansionistas internacionales. Esto le decidió a presentar sus ideas sobre navegación submarina ante el Consejo de Sabios del Observatorio Astronómico, cuyo director era el capitán de navío don Cecilio Pujazón. Aprobado por los sabios matemáticos del Observatorio Astronómico de San Fernando que Peral había resuelto los problemas de propulsión, respiración a bordo, horizontalidad en inmersión, navegación a rumbo, visibilidad y trazado del casco, el proyecto escaló el Ministerio de Marina en Madrid. El máximo secreto del invento consistía en el aparato de profundidades. Dotó al hombre en su tiempo, por primera vez, del poder necesario para librarse del obstáculo que ofrece la naturaleza dentro del agua y le aportaba la gran voluntad de su libre acción. Se componía de dos hélices de eje vertical situadas a proa y a popa, accionadas a través de la transmisión que movía la fuerza emanada de un motor eléctrico alimentado por la energía que proporcionaba una batería de acumuladores. Funcionaban a la vez, o por independencia, por intermedio de un sistema de placa hidrostática y péndulo. Las pruebas del aparato de profundidades se repitieron en Madrid con éxito rotundo ante el ministro de Marina, el de la Guerra y la reina regente María Cristina. Al mes siguiente se realizaban en San Fernando las pruebas de habitabilidad a bordo, garantizándose la posibilidad respiratoria de la dotación en inmersiones prolongadas por un tiempo límite de 6 horas. Estas pruebas coincidieron en el tiempo con el nacimiento en Madrid del rey don Alfonso XIII, el 17 de mayo de 1886. A mediados de 1887, habían pasado casi 2 años desde las primeras pruebas, Isaac Peral parte hacia Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica, donde adquiere, entre otros diversos materiales, los acumuladores de energía eléctrica para la proyectada construcción de su barco submarino. Unos meses antes, el 12 de octubre de 1886, le había sido devuelto a Peral los planos, el presupuesto y la memoria explicativa que habían dormido un sueño de 7 meses en el Ministerio de Marina, durante los cuales ingenieros y espías al servicio de otras naciones habían accedido indiscretamente al secreto de este sumario. La construcción del submarino Nordenfeldt en los astilleros ingleses de la época supuso un vivo testimonio y desengaño para Isaac Peral sobre el robo industrial que se había operado desde el propio Ministerio de la Marina Española.
El 20 de abril de 1887 firmaba la reina regente el Real Decreto por el que se autorizaba al Ministerio de Marina, con carácter de urgencia, la construcción del submarino Peral. El cartagenero Isaac Peral y Caballero, que nació en el Callejón de Zorrilla el 1 de junio de 1851, legó para la historia de su puño y letra. Sí, por fin nace aquí, en aquella fecha y en aquel texto, el submarino, y ya ha quedado demostrado que nonato aún había tenido que recorrer una dolorosa calle de la amargura y había llegado casi agonizante a la linde de un calvario. La reina regente, doña María Cristina, a propuesta del ministro de Marina, don Rafael Rodríguez de Arias, autoriza en Real Decreto la subvención de 216.500 pesetas para la construcción del buque y hasta 295.500 pesetas para armarlo con 4 torpedos y tubos de lanzar de 350 milímetros. La cosa estaba difícil. Se trataba de construir por primera vez un barco sin quilla, sin cubierta, sin proa ni popa, cuyo puntal era equivalente a la manga. En estos dimes y diretes se pasó por la borda todo el año 1887. Se empezó a disponer realmente de obreros en el arsenal militar de la Carraca el día 20 de octubre. El Puro, mote con el que le bautizaron los obreros navales de Cádiz, se construía, por primera vez en España, con hierros, remaches y mano obrera del país. Comenzaron las obras el 1 de enero de 1887. Desde el dique número 3 del Arsenal Militar de Cádiz se lanzó al agua el submarino Peral. Era el 8 de septiembre de 1888. Venciendo horribles dificultades de sabotaje hasta la última hora, el barco zarpó a la mar desde la bahía de Cádiz ante la presencia del contraalmirante Montojo. Isaac Peral continuó perfeccionando el submarino y fue el 29 de noviembre cuando comunicó a la Capitanía General de la Zona Marítima del Estrecho que el barco se encontraba en el punto justo de responder a cuantas pruebas le fuesen demandadas. Con Peral y la dotación a bordo, se realizaron inmersiones estáticas en el dique número 2 de la Carraca, en bahía y fuera del puerto de Cádiz, en comprobaciones de máquinas y navegación, alcanzándose la cota de seguridad máxima en inmersión de 30 metros. El casco del buque, que adoptó la forma cilíndrica y achatada del Puro, así como las cuadernas y mamparos, se construyó en acero. Al centro, y en crujía, elevaba una torreta de bronce con escotilla de entrada y portillos acristalados que permitían la visibilidad y el gobierno del timonel. Con el agua de lastre a bordo, el submarino reservaba una flotabilidad de 50 kilos, peso equivalente al de la torreta, con lo que podía flotar con este observatorio fuera del agua. Desplazaba 85 toneladas sumergido y 77 en superficie. Con 22 metros de eslora y 2,87 de manga y puntal, desarrollaba una velocidad máxima de 11 millas a la hora en superficie y 10 en inmersión. Se desplazaba en un radio de acción de 355 millas navegando a 3 nudos y 132 duplicando esta velocidad. 600 acumuladores de 50 kilos de peso cada uno proporcionaban la fuerza eléctrica a motores y conseguía la propulsión de las 2 hélices a través de sendos motores de 30 caballos de fuerza. Aquel almacén de energía contenía en su interior, esmaltado de blanco y alfombrado de gomas aislantes, todos los aparatos inventados por Isaac Peral, entre los que destacaban el aparato de profundidades, una sirena y una corredera eléctricas, el acusador de fallos de los acumuladores, el purificador de aire, el limpiador de los portillos de la torreta y el aparato de puntería de torpedos. El 7 de marzo de 1889 marcó la fecha de entrada en servicio del submarino que en adelante llevaría el nombre ilustre de Peral. Junto a la torreta, por el propio inventor, quedó izada por primera vez la bandera de combate española, pieza original de sedas que había sido bordada para la ocasión por las manos habilidosas de la mujer gaditana. Las pruebas preliminares de velocidad, respiración a bordo, inmersión y disparo de torpedos hacia la goleta La Ligera tuvieron lugar entre los días 6 de marzo al 26 de julio de 1889.
En noviembre continuaron las pruebas de estabilidad, visibilidad y las de inmersión en mar abierto frente a la bahía de Cádiz, permaneciendo el submarino en una de ellas hasta 2 horas y media posado en un fondo de 6 brazas. El 15 de enero de 1890 se publicaron las órdenes para realizar las pruebas finales y el 12 de marzo quedó constituida la Junta Técnica. El 7 de junio de 1890, el Peral despegaba del costado del Colón, sobre cuya cubierta presidía la Junta Técnica el contraalmirante don Florencio Montojo, capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz. Realizó 2 rápidas y perfectas inmersiones y emersiones para ocultarse definitivamente bajo las aguas, sumergido a 10 metros de profundidad durante 1 hora y navegando a rumbo previamente fijado. Esta prueba definitiva le valió a Peral la placa de 2ª clase del Mérito Naval con distintivo rojo concedida por el Gobierno de la Nación. El 22 de julio, Isaac Peral y la dotación del submarino, llamados a la corte, recibían el júbilo delirante del pueblo de Madrid cuando el tren los arribó a la estación del mediodía. El Hotel de Embajadores en la carrera de San Jerónimo fue testigo del delirio popular que desató entre los españoles la gesta del inventor. En honor a la persona de Peral, Madrid organizó cabalgatas multitudinarias, banquetes de gala y discursos patrióticos de los que se hizo eco toda la prensa española. La reina gobernadora doña María Cristina obsequió a Peral con un sable de gala que había pertenecido al rey don Alfonso XII. Debido tal vez al entusiasmo que entre los españoles despertaban el submarino y la figura patriótica de Peral, ante el asombro del inventor y de la oficialidad de su barco, el Consejo General de la Marina, presidido por el ministro vicealmirante don José María de Béranger, dictaminó el desguace del Peral y propuso la absurda construcción de un nuevo prototipo más pequeño, aprovechando los materiales resultantes del primero. Las intrigas políticas desarrolladas descaradamente contra Isaac Peral llevaron al distrito del puerto de Santa María a la decisión unánime de presentarlo como diputado a Cortes ante una nueva convocatoria de elecciones que se avecinaba. Este noble pueblo andaluz pretendió dotar a Peral de la herramienta parlamentaria con que evidenciar ante el Congreso los abusos y traiciones que habían rodeado y ensombrecido el invento español del submarino. Un cúmulo de atropellos cometidos en estas elecciones despojaron a Peral de sus derechos, impidiendo que su voz fuese escuchada en el Parlamento español. Emocionalmente hundido, este ilustre militar español decidió solicitar la licencia absoluta de la Marina, que le fue concedida poco después, el 5 de enero de 1891. Tras su licencia absoluta del servicio, por la que causaba baja definitiva en la Armada, convertido en hombre civil, publica un manifiesto en el Matute de Madrid con el solo empeño de delatar en su aspecto técnico el nefasto dictamen del Consejo Superior de la Marina, que de paso tanto lo había difamado a título personal. El manifiesto había sido leído y aprobado de antemano por el ilustre ingeniero y dramaturgo español don José Echegaray. El genio de Peral, adaptado a la nueva situación, sembró España de fábricas y centrales eléctricas. Entre otras, Zaragoza, Alicante, Murcia, Puerto de Santa María, Cádiz, Almería, Villafranca del Bierzo, Tudela, Quintanar de la Orden y Madrid con las fábricas de acumuladores de su propia invención. Era por los años 1893-94. La vieja herida en la frente que Peral había recibido durante su última campaña en las colonias españolas de ultramar se había acentuado hasta el punto de suponerle una auténtica tortura de dolores. El 4 de mayo de 1895 partía hacia Alemania a la consulta del doctor Bergmann en Berlín. Le acompañaban en el viaje su esposa Carmen, su hija Carmencita y su hermano Pedro. Peral quedó ingresado en la clínica y a los pocos días le intervino con todo éxito y buen pronóstico el propio Bergmann, operándolo de epitelioma. Un solo día en que se le permitió el descanso y no levantaron la cura de la herida, bastó para que se declarase un proceso de exudación que invadió el cerebro, lo infestó y fue motivo de que se declarase una peligrosa meningitis. Isaac Peral y Caballero fallecía en Berlín, en brazos de su esposa Carmen, el 22 de mayo de 1895, a tan solo unos días para cumplir los 44 años de edad. Por disposición del emperador Guillermo de Alemania, el Reich rindió a Peral
una sentida ceremonia de duelo en su traslado a la embajada española. Posteriormente, el cortejo fue acompañado hasta la estación de ferrocarril por todo el cuerpo diplomático acreditado en Berlín, representación del gobierno y ayudantes del emperador. En su retorno a España, las principales estaciones del trayecto en Bélgica y Francia se vieron invadidas por las comisiones oficiales que se acercaban al féretro en manifestación universal de duelo. En contraste, cuando el cadáver llegaba a la estación de Madrid, solo le recibió la más fría indiferencia española de no haber sido por sus obreros de la fábrica de acumuladores y el centro electrónico. Esto ocurría el 29 de mayo de 1895. La viuda de Peral, ante el féretro en la estación, indagaba con la mirada en todas las direcciones. A la pregunta de un ingeniero extranjero empleado del difunto Peral, doña Carmen contestó dolida: sí, buscaba España. Señor don Manuel Dorda y Mesa, director propietario del diario El Porvenir, Cartagena. Muy señor mío, he escrito al señor ministro de Marina haciendo renuncia de que los restos de mi infortunado marido, que en paz descanse, vayan al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Creo que ustedes los recibirán con cariño, y aunque siento infinitamente que dejen de estar cerca de donde yo estoy, cedo a los cartageneros lo que más quiero, en la seguridad de que tendrán siempre una plegaria para su alma y un recuerdo para su tumba. La mejor sepultura para un hombre es la tierra que constituye el amor de un pueblo. Y la tierra amorosa de la caridad recibió con delirio de pueblo el cuerpo muerto de Isaac Peral y Caballero, marino ilustre e hijo predilecto de Cartagena. Durante 16 años había reposado en el cementerio madrileño de la Almudena para venir a descansar definitivamente en el camposanto de Nuestra Señora de los Remedios el 30 de abril de 1911. De Cartagena son los restos mortales del hombre que sacrificó su vida por engrandecer su patria, dejando a sus hijos y a su viuda en el mayor desamparo, y sin duda hubiera sentido una gran alegría al saber se realizaría su deseo de dormir para siempre donde vio la luz primera. El 1 de noviembre de 1927, siendo alcalde de Cartagena don Alfonso Torres, se trasladaron solemnemente los restos mortales de Isaac Peral y Caballero desde el primitivo lugar de su enterramiento, costeado por don Manuel Dorda en el año 1911, a la zona de panteones de hijos ilustres de Cartagena. La tumba monumental había sido encargada al escultor señor Moya. Toda la población acompañó ese día a los familiares de Peral, congregándose en el cementerio cartagenero de Nuestra Señora de los Remedios. Presidió el capitán general del Departamento Marítimo, excelentísimo señor don Juan Bautista Aznar, en la ilustre representación de Su Majestad el Rey don Alfonso XIII y del general Primo de Rivera, presidente del gobierno. Entre el clamor y la aceptación general y popular de los cartageneros se sucedieron los brillantes discursos de las autoridades que venían a reconocer los méritos patrióticos y humanos de que hizo gala en toda su vida y su obra este cartagenero ilustre. Las marinas de guerra argentina, alemana e italiana, que ya contaban en la época con este tipo de buques, dedicaron actos de homenaje ante la tumba de Peral en Cartagena, declarándole inventor indiscutible del submarino. Y fue en el año 1928 que el contraalmirante de la Armada, don Mateo García de los Reyes, ministro de Marina, a la sazón, creador que había sido del arma submarina española, propuso el traslado del casco a Cartagena en homenaje y recuerdo a su inventor, el teniente de navío Peral. El submarino llegó a Cartagena a remolque del Cíclope y el 30 de marzo de 1930, totalmente restaurado, salió del dique seco de la base y escuela de submarinos para ser colocado sobre calzos en su propia explanada como ejemplo perenne para las generaciones submarinistas del futuro.
En el año 1965, siendo alcalde de Cartagena el teniente jurídico de la Armada, don Federico Trillo Figueroa, gestionó felizmente de la Marina la cesión del submarino a Cartagena para sacarlo de la intimidad del arsenal militar y proyectarlo públicamente frente a la mar, donde sirviera de admiración y orgullo del pueblo cartagenero. Bajo la experta dirección del capitán de fragata e ingeniero don Ángel Duarte Sánchez, el casco fue dividido en 3 secciones para su traslado a la calle por tierra. A pesar de la fragmentación, hubieron de desmontarse las puertas principales de entrada al recinto militar. Cartagena, desde aquel lejano año en que se había realizado con éxito clamoroso las pruebas del submarino en las aguas de Cádiz, se había desbordado por las calles en manifestaciones populares de incontenible entusiasmo. Por acuerdos municipales, Peral fue nombrado hijo ilustre de Cartagena, pasando a engrosar su imagen la galería del excelentísimo ayuntamiento. La calle mayor de la ciudad y el barrio de Ribera de los Molinos pasaron a llamarse de Isaac Peral. En este último proliferan las calles con el nombre entrañable de familiares, amigos y compañeros que convivieron con Peral en la época, las glorias y amarguras por las que pasó el científico e inventor cartagenero. En el año 1945, patrocinando la idea el almirante don Francisco Bastarreche, capitán general de la zona marítima, el barrio Peral levantó en una de sus plazas públicas el monumento que ejecutó el escultor cartagenero señor Bolarín. Calles con el nombre de Isaac Peral se han rotulado en incontables poblaciones de América y de España. Durante su visita a la Exposición Universal de París, la Academia Francesa le otorgó el título honorífico de las ciencias. Se pintaron abanicos conmemorativos de las pruebas del submarino. Usó su imagen gratuitamente la publicidad de la época y sirvió de inspiración a músicos y poetas. Este cartagenero, marino, científico e inventor recibió homenajes, reconocimientos y regalos del mundo entero civilizado. A más de un siglo de las pruebas de entrada en servicio que realizara el submarino con todo rigor en las aguas mediterráneas de Cádiz, el prototipo de Peral volvió a recibir el homenaje y admiración de los andaluces, emprendiendo por carretera desde Cartagena una espectacular singladura hacia lo universal. Durante 6 meses, el submarino Peral de los cartageneros fue la pieza clave del pabellón que la región autónoma de Murcia mantuvo instalado en el histórico recinto de la Cartuja, sede de la Exposición Universal de Sevilla, en el año 1992.
sabio y honrado, patriota y valiente caballero, fue corona de tus glorias el nacer cartagenero. La muerte pudo cegar tu vida con su guadaña, mas tu nombre vivirá como un honor para España.